Mi hijo le dio mi casa de 12 millones de dólares a la familia de su esposa. Nunca vuelvas a mostrar tu cara aquí, me dijo, mientras ella se reía diciendo que yo debía estar en un asilo. Sonreí y asentí con la cabeza. 11 días después, llegaron los camiones de mudanza de los padres de ella, y soltó las llaves en cuanto entró por la puerta. El libro seguía en mi mano cuando escuché que usaban mi propio nombre como si fuera un elemento en una hoja de cálculo. Era un jueves, un poco después de las 9, y había subido desde la casa de huéspedes en la oscuridad para tomar el libro de bolsillo gastado de mi esposa del estante en lo que solía ser mi estudio, el que ella estuvo releyendo el mes que murió, el que yo todavía no podía terminar ni tampoco tirar. El pasto estaba mojado y me empapó los calcetines. Se me habían salido las pantuflas en el camino de piedra sin darme cuenta. Así como haces las cosas en piloto automático en una casa en la que has vivido lo suficiente. La luz de la cocina estaba apagada, la del comedor no. Podía oler lo que Delfín había preparado para la cena. Todavía estaba en la estufa, algo con romero, y debajo de ese aroma, débilmente, el olor a cloro que siempre se quedaba en la casa de huéspedes por el filtro de la alberca funcionando toda la noche. La voz de Chase se escuchó primero, baja, y luego la de Delfín, más aguda. Y después una tercera voz en altavoz que me tomó un segundo identificar como Vonda, la madre de Delfín, llamando desde 4 estados de distancia sobre una casa que aún no había vendido. ¿Y qué hay de Barrett?, preguntó Vonda, como si estuviera preguntando por un mueble que todavía no encontraba su lugar. Delfín no dudó ni un segundo. Él está feliz allá. A largo plazo, hay lugares bonitos. Bonaventure, Whitmore. Tendría gente de su edad. Mi hijo dijo, sí, probablemente 1 año o 2. Con el mismo tono de voz que usaba para confirmar reservaciones para cenar. Me quedé de pie en la oscuridad con el libro de mi esposa en la mano y sentí algo que no esperaba sentir. No era rabia, era claridad. No dije ni una palabra. Puse el libro bajo el brazo, salí por donde había entrado, y para cuando llegué a la casa de huéspedes, ya sabía, en términos generales, lo que iba a hacer al respecto, aunque me tomaría 11 semanas, un abogado que era un completo desconocido, y una placa de bronce atornillada a una pared para realmente terminar ese pensamiento. Había construido sistemas de fluidos Callaway desde un garaje rentado en 1987, bombas, válvulas, accesorios industriales, la plomería poco glamorosa que mantiene las refinerías y plantas de tratamiento de agua funcionando, y lo vendí 31 años después por suficiente dinero como para finalmente comprarle a mi esposa, Corinne, la casa que había querido desde que tenía 26 años. Ella había guardado una foto arrancada de una revista en su cajón de joyas durante 4 décadas. Paredes blancas, palmeras al frente, y una franja de vista al agua desde la ventana de la cocina si te inclinabas de la manera correcta. 12 millones de dólares, más de lo que cualquiera de los dos había imaginado gastar en un techo, y lo compré demasiado tarde. Ella ya llevaba 8 meses enferma cuando cerramos el trato. Ella pasó 14 meses en esa casa antes de morir en la habitación de arriba, donde había luz, que era lo único que había pedido. Después de que se fue, yo deambulaba por esos cuartos como una canica en un frasco. Así que cuando Chase dijo, «Papá, ven a vivir con nosotros un tiempo. La casa es demasiado grande para una sola persona». Le dije que sí, y lo hice por amabilidad. De su parte y de la mía, en ambos sentidos. Me dije a mí mismo que también lo estaba ayudando, siendo útil, estando presente para el nieto que en ese momento faltaban 6 meses para que naciera. Creí eso por más tiempo del que debí. Empezó de a poco, como suelen empezar estas cosas. Mi estudio se convirtió en la habitación del bebé. Razonable, me dije. Los bebés necesitan cuartos, y yo podía leer en el porche. Las pinturas de Corinne fueron a una bodega con control de clima al otro lado de la ciudad. También razonable. Delfín dijo que la luz del pasillo iba a desteñir los lienzos, y no se equivocaba sobre la luz. Luego, con la llegada del bebé y la necesidad de silencio, me mudaron a la casa de huéspedes detrás de la alberca, y en algún momento de esa conversación se volvió mi idea. La manera en que las cosas en esa casa solían convertirse en mi idea justo cuando dejaban de ser una opción. Me decía lo mismo cada vez. Es temporal, es práctico. Es lo que hace la familia. Incluso ayudé a llevar mis últimas cajas allá afuera yo mismo un sábado, con la camisa empapada de sudor, diciéndole a Chase que tenía sentido. Necesitábamos el espacio extra para la cuna, y lo decía en serio, en su mayoría, de la misma forma en que dices cosas que has decidido creer porque la alternativa es demasiado pesada para cargarla junto con las cajas. La taza astillada que guardaba allá afuera, el azul huevo de petirrojo de Corinne, agrietado en el asa desde una mudanza de hace 20 años, se quedaba en el mismo alféizar cada mañana mientras tomaba café solo y veía salir el auto de Chase para ir al trabajo. Había un comedero para colibríes que Corinne había colgado afuera de la ventana de la cocina de la casa de huéspedes años antes de todo esto, cuando la casa de huéspedes solo era donde los primos de visita se quedaban un fin de semana, y yo lo mantenía lleno más por costumbre que por otra cosa. Y algunas mañanas me quedaba ahí de pie con la taza y solo miraba a los pájaros sin pensar en nada de eso. La mamá de Delfín, Vonda, llamaba casi todos los domingos. Siempre como a la hora en que nos sentábamos a comer, y Jill tenía una risa que se escuchaba a través de 2 puertas cerradas. Yo notaba cosas. Las guardaba como si no fueran nada. 1. Lo primero que realmente me permití notar fue el correo.
Durante 31 años yo me había encargado de mi propia correspondencia. Estados de cuenta bancarios, seguros, la carta trimestral de mi contador, la postal ocasional de algún cliente antiguo que todavía recordaba los días del taller. Y una semana me di cuenta de que todo había empezado a llegar silenciosamente a la casa principal, en lugar de la casa de huéspedes, ordenado en una canasta sobre la barra de la cocina que Delfín llamaba las cosas de papá, como si yo fuera una categoría en vez de una persona. Me dije a mí mismo que era un error fácil, un cambio de dirección, nada siniestro. Cuando le pregunté a Chase al respecto, dijo, sí, creo que el cartero solo usa un buzón, y no se ofreció a arreglarlo, y no me miró a los ojos durante los 2 segundos que le tomó decirlo. 2. La segunda cosa era social, y tardó más en notarse. En las cenas de los domingos, empecé a notar que hablaban más de mí que conmigo. Papá está bien allá afuera. A papá le gusta su rutina. Papá realmente no necesita mucho. Frases con mi nombre en ellas y sin espacio para mi respuesta. Una vez, cuando intenté opinar sobre la decisión de los colores del cuarto del bebé, una simple charla inofensiva, Delfín dijo, «Eso es tierno, Barrett, pero nosotros nos encargamos», en un tono que podría haber usado con un vecino bien intencionado. Jill, el papá de Delfín, tenía una manera de darme una palmada en el hombro y llamarme el viejo que hacía reír a todos en la mesa, amable en apariencia. Y yo me reía junto con ellos porque eso es lo que uno hace, y el estómago se me hundía medio centímetro más cada vez. Me decía a mí mismo que así era como hablaban algunas familias, ruidosas y un poco bruscas. Ese tipo de bromas que se supone significan que eres parte de la familia. En mi familia no era así, pero quizá yo era el raro, el que nunca aprendió a aceptar una broma sobre sí mismo. 3. La tercera cosa me pegó diferente, porque era sobre dinero, y el dinero es el único idioma que siempre confié en poder entender bien. Me enteré por mi propio contador, no por Chase, que el impuesto predial y el seguro de la casa principal, que todavía técnicamente era completamente mía en ese momento, se habían cambiado a pago automático, desde una cuenta, con el nombre de Delfín como cofirmante, algo que Chase había configurado para facilitar las cosas durante una época en la que estuve en el hospital por un reemplazo de rodilla y no podía firmar cheques. Nadie me había preguntado desde entonces. Se me enfriaron las manos al leer ese correo. Todavía no temblaban. Solo estaban frías, como se ponen justo antes de que empiecen a temblar. Volví a llamar a mi contador y le pedí que me explicara exactamente en qué cuentas seguía apareciendo mi nombre, y le tomó más tiempo del que debería responder, lo cual ya me decía algo. Lo mencioné en la cena con cuidado y Chase dijo, «Papá, así es más fácil, no tienes que preocuparte por eso». Y Delfín dijo, «Estamos tratando de quitarte preocupaciones». Y lo dejé pasar porque discutir sobre una configuración de pago automático me parecía algo que haría un viejo desagradecido. Y yo no quería hacer eso. Me dije a mí mismo que lo mencionaría de nuevo cuando tuviera más energía para hacerlo. Nunca lo hice. 4. La cuarta cosa fue el día que escuché a Delfín hablando por teléfono con una amiga, sin esforzarse mucho por ser discreta, describiendo la casa de huéspedes como básicamente una unidad independiente, así que no es como si todos estuviéramos apretados juntos. Y al escucharlo entendí que, en su versión de nuestra casa, me habían reclasificado de suegro que vive con la familia a inquilino en una casa de alberca convertida, y que esa reclasificación había ocurrido sin una sola conversación en la que yo hubiera participado. Una semana después, en una parrillada de unos vecinos, la escuché presentarme con alguien nuevo como el papá de Chase. Está quedándose con nosotros por ahora. El presente se estiró tanto que estuvo a punto de romperse, y el vecino, sin mala intención, preguntó cuánto tiempo llevaba ese por ahora. Y Delfín se rió y dijo, «Se siente como si fuera para siempre, ¿verdad?» Y pasó a la siguiente conversación antes de que yo decidiera cómo responder a cualquiera de las dos preguntas. Se me cerró la garganta. Esa noche, me quedé parado en la puerta de mi propia cocina, sosteniendo una lista del supermercado a la que estaba a punto de agregar leche de avena, y por un segundo no pude recordar para qué había entrado ahí. 5. La quinta cosa era más pequeña que las demás y venía completamente de fuera de la familia. Quizá por eso me afectó como lo hizo. La amiga más antigua de Corinne, una mujer llamada Odette, que la conocía desde la escuela de enfermería, vino una tarde con una cacerola que quería de vuelta. Y en vez de ir primero a la casa principal, fue directamente a la casa de huéspedes porque, dijo, «Ahí es donde dijiste que te encontraran ahora, ¿no es así?» No lo dijo con mala intención, simplemente me repitió claramente la geografía que yo mismo había empezado a describir como normal en mis propios correos electrónicos para ella. Me quedé ahí parado sosteniendo un refractario vacío y escuché cómo sonaba en voz alta viniendo de alguien que quería a Corinne y no tenía razón para halagarme ni a mí ni a Chase. Y algo en mi pecho se quedó muy quieto. 6. La noche del jueves. El libro, The Dark Kitchen, la voz de Vonda en altavoz preguntando qué hay de Barrett, la respuesta de Delfín llegando antes de que la pregunta terminara de formularse. Él es feliz allá atrás, Bonaventure, Whitmore, gente de su misma edad. Y mi hijo aceptando sin problema, como cuando aceptas adelantar una reunión una hora. Quiero ser honesto sobre lo que sentí estando ahí, porque no fue exactamente traición, al menos no todavía. Fue el horror silencioso y específico de ver cómo una justificación que habías estado construyendo durante 2 años se derrumbaba de golpe. Todo eso de «es solo temporal»
Y así es más fácil, cayendo en una sola frase con dos nombres de asilos, dicha por personas que ni siquiera se molestaron en bajar la voz porque no se les ocurrió que yo todavía podría ser capaz de caminar en silencio. A la mañana siguiente llamé a un abogado, no al abogado de la familia, quien redactó mi testamento y el fideicomiso de Chase y conocía nuestras finanzas mejor que yo. Una desconocida, Naomi Askew, con 26 años de especialización en derecho de adultos mayores y sucesiones, recomendada por un hombre con el que solía jugar golf y que la necesitó para la situación de su propia madre. Me senté en su oficina un viernes por la mañana con mi sombrero en el regazo y le dije claramente lo que quería hacer. No se inmutó y no me preguntó si estaba seguro, lo cual agradecí más de lo que podía expresar en ese momento. Un hombre que es dueño absoluto de una casa puede regalarla, me dijo, de manera limpia, discreta y legal, siempre y cuando esté en pleno uso de sus facultades mentales, lo cual, discúlpeme, tengo que preguntarlo oficialmente. ¿Lo está? Le dije que no había estado más lúcido en 2 años. El mecanismo que me sugirió fue una fundación con la que ya había trabajado 2 veces antes, una que tomaba casas grandes y vacías de personas que no las usaban por completo, y las convertía en pequeñas residencias asistenciales. No eran instituciones, no eran de esos lugares con nombres como Bonaventure o Whitmore, sino casas con 6 u 8 habitaciones, personal de enfermería titulado, personas que habían elegido estar ahí en vez de ser colocadas ahí. Pregunté qué se necesitaba para poner el nombre de Corinne en el donativo, para que la placa en la pared dijera su nombre y no el mío. Naomi dijo que esa era la parte fácil. Todo lo demás tomó 11 semanas. Había mucho por hacer, y nada avanzaba rápido. Una tasación, ya que el condado necesitaba un valor actual, no el que yo había pagado. Para entonces, la casa había aumentado de valor a poco menos de 13 millones, lo que significaba una declaración específica de impuestos sobre donaciones para el IRS que la oficina de Naomi manejó, sin hacerme sentir tonto por no entenderlo yo mismo. Una inspección estructural para la licencia de cuidado residencial de la fundación, realizada por una mujer llamada doctora Imogen Faulkner, la directora médica de la fundación, con 20 años en medicina geriátrica, quien recorrió cada habitación de la casa con una tabla de notas y me dijo, sin que yo se lo preguntara, que la luz en la recámara de arriba era de las mejores que había visto para una habitación de cuidados. La misma luz que Corinne había pedido. Una declaración jurada de donación notarizada. Una escritura de cesión redactada de nuevo y redactada otra vez, porque la junta directiva de la fundación quería que el documento especificara que la residencia llevara el nombre de Corinne de manera permanente, no solo en la inauguración. Una condición a la que su director ejecutivo, Otis Reyes, con 11 años dirigiendo conversiones residenciales para la fundación, me dijo que solo había aceptado 2 veces antes en su gestión. Priscilla Ames, la agente que llevaba el cierre y los trámites de titularidad, con 18 años en transferencias residenciales, me dijo que el papeleo de una donación de este tamaño normalmente tomaba más tiempo que una venta, porque nadie tenía prisa por detectar un error que los beneficiara. Naomi me preguntó, como a las 3 semanas, si quería ver una de las propiedades terminadas de la fundación antes de que aprobara la redacción final, y dije que sí, principalmente porque para ese entonces ya no sabía cómo decir que no a nada. Era una casa más pequeña que la mía, más allá del límite del condado, 8 habitaciones en vez de 6, y Otis me la mostró él mismo. Una mujer resolviendo un crucigrama en una sala de sol, una enfermera cambiando un vendaje en el antebrazo de alguien con la puerta abierta, una mesa de comedor puesta para un almuerzo que aún no había ocurrido. Nadie ahí parecía corresponder a la palabra que Delfín había usado. Un hombre, quizá de 90 años, le estaba enseñando a una enfermera mucho más joven cómo jugar gin rummy en una mesa de cartas junto a la ventana, paciente y un poco presumido al respecto, y me di cuenta de que nadie le había dicho qué cara se le permitía poner. Otis me dijo casi como si nada que la parte más difícil de su trabajo no era encontrar casas, era encontrar familias dispuestas a ceder una casa de manera limpia, sin condiciones, sin querer que su nombre estuviera en ella más de lo que querían que la cosa funcionara realmente. No dije mucho en el camino de regreso a casa. No hacía falta. En algún momento de ese mismo tramo, Bonda mencionó, en una de sus llamadas de los domingos, que yo podía escuchar a través de 2 puertas cerradas, quisiera o no, que su propia casa en el norte ya estaba bajo contrato. Una buena oferta, dijo. Mejor de lo que esperaban. El cierre estaba programado para mediados de julio. Recuerdo haber hecho las cuentas sin querer. Su cierre, mi traslado, ambos coincidiendo más o menos en las mismas 2 semanas. 2 planes completamente separados hechos por 2 grupos de personas que no tenían idea de que estaban corriendo hacia la misma fecha desde direcciones opuestas. No le dije nada a Chase durante todo eso. Quiero ser honesto sobre eso también. No fue una estrategia, al menos no al principio. Era que cada vez que me sentaba para tener la conversación, volvía a escuchar la voz de Delfín. Él es feliz allá. Y la de Bonda, y Barrett, y me di cuenta de que no tenía el valor para una conversación con personas que ya la habían tenido sin mí. En algún momento de la 6ª semana, noté que Chase había empezado a evitar el buzón. Siempre había sido él quien lo recogía al llegar del trabajo. Un pequeño hábito, inofensivo. Y luego, durante unos 10 días, él dejó de hacerlo, hasta que Delfín empezó a hacerlo en su lugar. Y una vez, al pasar junto a su auto,
Vi la esquina de un sobre de correo certificado atascado en el bolsillo de la puerta del lado del conductor, con la etiqueta verde de acuse de recibo medio arrancada. Me dije a mí mismo que probablemente era algo sobre el seguro del bebé o una multa de estacionamiento, algo aburrido. No pregunté. Esa es la parte que todavía le doy vueltas. No pregunté, y si lo hubiera hecho, no sé qué me habría dicho, o si decirlo en voz alta para mí podría haber cambiado lo que pasó después. Nunca lo sabré. Él tampoco. Lo que sé ahora, porque Naomi me lo dijo después, es que la carta certificada había salido de su oficina la primera semana de julio, dirigida a Chase como el residente oficial del domicilio, explicando por escrito, en un lenguaje claro, con fechas, exactamente lo que había pasado con la casa y exactamente cuándo se completaría la transferencia. Él mismo firmó la tarjeta verde. Nunca la abrió frente a nadie. Nunca se lo dijo a Delphine, ni a Jill, ni a Bonda, quienes en ese mismo momento estaban a 4 estados de distancia y con contrato para vender su propia casa, empacando cajas para una fecha de mudanza que ya solo existía en sus cabezas. No creo que él lo creyera. Creo que un hombre que pasó 2 años escuchando, de manera constante y sutil, que su padre no se opone, construyó toda una idea de mí basada en ese hecho, y una carta que lo contradecía le parecía un farol, ese tipo de cosas que dejas reposar una semana y luego simplemente dejas de pensar en ellas. Creo que era más fácil no hacer nada que tener una conversación de 20 minutos que no le habría costado absolutamente nada. El día que todo llegó a un punto crítico, fui a la casa principal por café, como casi todas las mañanas, y encontré la cotización de mudanza de Jill y Bonda pegada en el refrigerador con un imán en forma de limón, fechada para dentro de 11 días. Delphine estaba al teléfono con su madre cuando entré y la escuché decir, no te preocupes por la vieja oficina de papá, la tendremos vacía para el 14, en un tono que dejaba claro que esto ya se había decidido como la mayoría de las cosas en esa casa, en un tono que dejaba claro que le daba igual que yo estuviera ahí. Chase también estaba en la cocina, y algo de esa mañana, la cotización de mudanza, la llamada telefónica, el imán de limón, pareció hacer que tomara una decisión que hasta el día de hoy no entiendo del todo. Tal vez era más fácil forzar el final que quedarse en la incertidumbre otros 11 días. Tal vez Delphine lo había presionado en privado, de la manera en que las personas se presionan cuando se acerca una fecha límite y alguien necesita sentir que ya lo resolvió. Dejó su café y lo dejó bien apoyado, como un hombre que lee una frase que ensayó en el auto. Esto es de ellos ahora, papá. No vuelvas a mostrarte por aquí. De ellos, refiriéndose a sus padres. Delphine se rió, una risa real, brillante y sorprendida, como si hubiera contado un chiste en vez de haber recibido una sentencia. Y dijo, tú deberías estar en un asilo, no en un palacio, y tomó su café como si la sentencia no le hubiera costado nada. Quiero decirte que me temblaron las manos. No fue así. No en ese momento. Me sentí extrañamente, inquietantemente tranquilo. La tranquilidad de un hombre que ya lleva 6 semanas con una decisión tomada que las otras personas en la habitación aún no saben que existe. Mis oídos zumbaban muy levemente, como lo hacen después de un ruido fuerte que en realidad aún no ha ocurrido. Tomé mi sombrero del mostrador. Dije, está bien. Asentí con la cabeza a ambos, como lo haces con las personas con las que terminas una reunión, y salí por la puerta principal de mi propia casa. Una puerta que, en 11 días, ya no sería mía. De hecho, ya no era completamente mía, aunque ninguno de los que estábamos ahí lo sabía con la misma certeza. Escuché la voz de Delphine a través de la ventana antes de llegar a mi auto. Ya estaba hablando por teléfono con su madre, ya narrando la mañana como si fuera un pequeño triunfo. Me senté en la entrada por un minuto con las manos en el volante, sin temblar. Todavía no. Y luego conduje hasta la casa de invitados donde ya no tenía llave de nada más. Y llamé a Naomi para hacerle la única pregunta que no se me había ocurrido en 6 semanas de papeleo. ¿Cuándo se cierra realmente? El 14, dijo ella. Queda registrado y es definitivo. Otis quiere hacer la inspección esa mañana antes de que alguien meta cajas. 11 días. No voy a fingir que esos 11 días fueron tranquilos. Pasé por esa casa 2 veces sin detenerme. Ambas veces de noche, ambas veces diciéndome a mí mismo que no estaba revisando nada. Ambas veces sabiendo que era una mentira. Me dolían las rodillas al subir y bajar de un auto rentado que no me quedaba como el mío. No podía comer mucho. Me llevé la taza astillada conmigo incluso en el auto rentado, lo cual era ridículo, y yo sabía que era ridículo, pero aún así la llevé. Llamé a Naomi 2 veces solo para escucharla confirmar que la fecha no había cambiado, y ambas veces fue paciente conmigo de una manera que sospecho que no tenía por qué serlo. Pensé, más de una vez, en llamar yo mismo a Chase y simplemente decírselo, terminar con la incertidumbre antes de tiempo, ahorrarle el espectáculo que esto iba a hacer frente a sus suegros. Y ambas veces tomé el teléfono, y ambas veces lo volví a dejar, porque una parte de mí necesitaba que él se enterara de la misma manera en que yo me enteré de la casa de invitados, el buzón, el pago automático, después de los hechos, disfrazado como la decisión de otra persona. La mañana del día 14, le pregunté a Otis Reyes si podía estar ahí. Él dijo que la casa, a partir de ese día, en la práctica, era mía, y yo podía estar ahí tanto tiempo como quisiera, lo cual fue la primera vez en 2 años que alguien me decía algo así, y lo decía como un hecho, y no como un favor. Llegué antes que los camiones.
Otis llevó a su propio equipo, un arquitecto, un gerente de proyecto, 2 contratistas con cascos haciendo una última inspección para la revisión de licencias. Y Naomi llegó con una carpeta tan gruesa que necesitaba ambas manos, y esa mañana habían atornillado una placa de bronce nueva en la pared de la entrada, que todavía olía ligeramente al adhesivo. Me senté en una silla junto a la ventana en la sala delantera, con mi sombrero, exactamente donde me habían dicho que nunca se me permitiría mostrar la cara de nuevo, y esperé. Las puertas principales estaban abiertas. Nadie tenía que tocar. Jill entró primero, cargando una lámpara que ni siquiera se molestó en empacar, hablando en voz alta sobre estacionar el segundo camión en la parte de atrás. Bonda lo siguió con una bolsa de ropa colgada del brazo. Delphine entró al final, con un café en una mano y las llaves de la casa en la otra. Mis llaves de la casa, o las que habían sido mis llaves hace 11 días, hechas para ella en algún momento durante un proceso en el que tampoco me consultaron. Se detuvieron en la entrada. Una docena de desconocidos con cascos. Una carpeta llena de papeles sobre la mesa de la consola donde Corinne solía dejar sus lentes de sol. Un alguacil adjunto, Harlan Bright, con 9 años en la oficina del sheriff del condado. Había una formalidad en la que Noemí había insistido para una transferencia de este tamaño, de pie cerca de la entrada del comedor con las manos relajadas a los lados. No porque alguien esperara problemas, sino porque papeleo de este tamaño a veces generaba preguntas que eran más fáciles de responder con un agente uniformado en la habitación. Y yo, sentado en la silla, observando cómo el rostro de mi nuera pasaba por varias expresiones en rápida sucesión. Confusión, luego irritación, y después algo más parecido al miedo. El miedo particular de una persona haciendo cuentas en tiempo real y no le gusta la respuesta. Sus ojos se movieron a la pared detrás de mí. Leyó el nombre en la placa de bronce una vez. La residencia Corinne Calloway. Luego lo leyó de nuevo, más despacio, como si las letras no se unieran en una oración la primera vez. Fue entonces cuando las llaves golpearon el mármol. Chase llegó 9 minutos después. Delphine lo había llamado antes de siquiera terminar de dejar su café, y lo vi entrar al vestíbulo de una casa a la que ya no le correspondía entrar, y lo vi entender en tiempo real que la carta certificada que nunca había abierto frente a nadie decía exactamente lo que decía, en la fecha exacta que decía, estuviera o no listo para creerlo. «Papá», dijo, y luego no tuvo una segunda frase. «Tuviste 11 semanas», le dije. «Tuviste la carta durante 6 de ellas. No voy a fingir que no lo sé porque Noemí tiene el acuse de recibo verde con tu firma». No levanté la voz. No lo necesitaba. Me dijiste que no volviera a mostrar mi cara aquí. No lo hice. Me mantuve alejado durante 11 días, exactamente como pediste. Simplemente, esta ya no es tu casa para pedir eso. Jill se había quedado muy callado para entonces, con la lámpara todavía en las manos, haciendo sus propios cálculos, el cierre de su propia casa en el norte, los camiones de mudanza a los que ya les había pagado un depósito, un destino que acababa de dejar de existir públicamente. Bonda se dejó caer pesadamente en el último escalón, todavía sosteniendo la bolsa de ropa, y sentí, por un segundo extraño, algo casi como simpatía por una mujer que había pasado una llamada telefónica, ayudando a decidir dónde debería pasar mis últimos años, y que ahora descubría que ella misma no tenía una próxima dirección. Otis Reyes se adelantó con los papeles de la licencia, con actitud profesional, sin prisa, de la manera en que se comporta un hombre cuando el caos emocional en una habitación no le toca manejarlo. «Necesitaremos que la propiedad esté despejada para la inspección estatal antes de que termine la semana», dijo, sin mala intención, a nadie en particular. Naomi no dijo nada. No hacía falta. La carpeta en sus manos estaba hablando por ella. Finalmente, Delphine encontró su voz, débil y furiosa. «No puedes hacer esto. Tú vives aquí». «Vivía», dije, «durante 2 años, en un cuarto que convertiste de oficina al cuarto del bebé, a un lugar donde se me permitía guardar mis cosas. Escuché lo que dijeron de mí un jueves por la noche, en la oscuridad, los dos, en altavoz con tu madre, y he tenido 11 semanas para decidir qué pensaba al respecto. Esto es lo que decidí. Nadie tuvo una respuesta para eso. No esperaba una. La casa abrió como una residencia de 6 habitaciones para adultos mayores 4 meses después. Con licencia, con personal, nombrada exactamente como lo pedí. Yo no vivo ahí. Ese nunca fue el plan. Y el Dr. Faulkner me dijo amablemente que los fundadores rara vez lo hacen, que el punto nunca fue que yo ocupara ese espacio, sino asegurarme de que otras personas no tuvieran que temerle a la palabra asilo, como yo había empezado a temerle. En su lugar, mantuve un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. Una recámara, una ventana de la cocina sin vista al agua y la taza despostillada en el alféizar. Chase llamó 2 veces en las semanas siguientes. Dejé que ambas llamadas se fueran al buzón de voz, no por crueldad, sino porque sinceramente aún no sabía qué quería decirle a un hombre que llevó una carta certificada en el compartimento de la puerta de su auto durante 6 semanas, en vez de tener una conversación de 20 minutos con su padre. La venta de la casa de Jill y Bonda en el norte se concretó según lo previsto el día 14, igual que la mía. Solo que ellos no tenían ningún lugar esperándolos al otro lado, y escuché, de segunda mano, que pasaron 3 semanas en el hotel de estancia prolongada, decidiendo a dónde ir en su lugar.
Ahora visito la residencia los jueves, el mismo día de la semana en que todo comenzó. La última vez, una mujer en la sala principal, de 81 años, muy lúcida, una maestra jubilada, me preguntó por qué la placa en la pared tenía el nombre de una mujer en vez del mío. Porque nunca se suponía que se tratara de mí, le dije. Ella dijo que era una respuesta extraña para un hombre que alguna vez fue dueño absoluto del edificio. Le respondí que ese era precisamente el punto. Ella volvió a su crucigrama y me quedé con ella un rato más de lo necesario, sin prisa por estar en otro lugar.